Buenas tardes. Es un placer estar de nuevo con ustedes. Como saben, los días 5 y 19 de abril se han impartido en este mismo Salón Génova las dos primeras conferencias de los martes en Palacio, dedicadas a los jardines históricos de Patrimonio Nacional. La primera de ellas era los jardines y montes de Patrimonio Nacional, un legado privilegiado. La del día 5 y la del 19, el Campo de Moro, evolución histórica de los jardines de Palacio Real. Como todos ustedes saben, hoy se celebra el Día Europeo de los Jardines Históricos y qué mejor oportunidad que compartir con ustedes esta nueva visión de nuestros jardines que tenemos el privilegio y la gran responsabilidad de mantener, gestionar como patrimonio único y universal. Los jardines históricos son un patrimonio verde indispensable para entender la cultura social y la identidad de cada país, espacios que cada día ganan más importancia para la ciudadanía por los diservicios que nos aportan, como es la moderación de la temperatura, la humedad y la sombra que nos proporcionan. Además, nos atenúan el ruido, que son causantes de los daños fisiológicos y psicológicos que producen en las personas. Y no más allá también, las hojas de los árboles y de los arbustos nos filtran las partículas del aire que nos contaminan y que son los responsables de la gran mayoría de nuestras enfermedades respiratorias y cardiovasculares. La conferencia de hoy va a analizar las características y singularidades de los jardines de Aranjuez, su complejidad, sus valores artísticos, culturales, recogidos en la figura de Patrimonio de la Humanidad. El paisaje cultural de Aranjuez es una entidad singular y muy definida que se ha configurado a partir de una complejidad histórica y con las relaciones entre naturaleza y la obra del hombre, entre los cauces sinuosos de los ríos y en los diseños geométricos sobre el territorio, entre la vida urbana y la rural, entre la naturaleza silvestre del bosque y las refinadas formas arquitectónicas. Yolanda nos va a llevar, partiendo del siglo XVI, a realizar un recorrido que comenzará por el Jardín del Rey, el Jardín de la Isla, como ejemplos de jardines del Renacimiento, siguiendo con el parterre de Palacio para acabar con las distintas etapas de la creación del jardín. Decía Nietzsche que un árbol es nuestro contacto más íntimo con la naturaleza, y qué mejor lugar que los jardines de Aranjuez para deleitarnos y maravillarnos con esas inmensas moles arbóreas que nos aguardan en los lugares más inesperados y recónditos de un jardín, como es el Jardín del Príncipe o el Jardín de la Isla. Siempre hay flores para verlas y desearlas, decía Henri Matisse, como todos saben, pintor francés, conocido por su uso del color en las pinturas. En los jardines de Aranjuez no nos dejará de sorprender en cada estación las distintas variedades de rosas, jazmines, tulipanes, lirios, vincas, lilas, mahonias, un sinfín de variedades. Y cuánta razón tenía William Shakespeare en decir nuestros cuerpos son nuestros jardines y nuestras voluntades son nuestros jardineros. A buen seguro que de ser español, esta frase la habría escrito después de un paseo matutino o al atardecer en cualquiera de los jardines. No les voy a aburrir mucho más, pero todavía tengo, parafraseando algo que hoy contamos, desconozco si Pablo Neruda conocía a Aranjuez, pero su frase cortar las flores, pero no podrán detener la primavera, retrata de manera incuestionable la singularidad y belleza de los jardines de la Isla y del Príncipe en esta estación prodigiosa. Hoy contamos con una experta en jardinería histórica como es Yolanda Bruna, que nos hablará de los jardines de Aranjuez, como les he comentado, para transitar durante aproximadamente una hora 500 años de su historia y, cómo no, de la gestión que realizamos en el día a día. Yolanda es ingeniero técnico agrícola y máster en paisajismo por la UPM, graduada en Ingeniería Agronómica y Medio Rural por la Universidad Católica de Ávila, especialista en rehabilitación de parques y jardines históricos por la UPM, codirectora y docente en el módulo de Jardines Históricos y Singulares del Máster de Jardines Históricos y Servicios Ecosistémicos de la UPM,
Y bueno, actualmente es la encargada de la gestión de los jardines del Real Sitio de Aranjuez como ingeniero técnico paisajista de Patrimonio Nacional. Sin más, les dejo con Yolanda, que seguro que vamos a disfrutar enormemente de su conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Bueno, ya han visto la pasión que pone Ángel para mostrar lo que a todos nos apasiona, que es Aranjuez. Yo creo que es uno de los reales sitios más impresionantes que tiene Patrimonio Nacional la suerte de gestionar, y voy a intentar transmitirlo de esta manera, dando a conocer aquello que ya ustedes seguro que saben y conocen, y contando alguna otra cosa desde otro punto de vista, a ver si les hago que le pique la curiosidad para acercarse a verlo de otra manera. Hoy empezamos una charla que hemos nombrado como Aranjuez, jardines desde el Renacimiento hasta la actualidad. Elegimos esta manera de citarlo, de nombrarlo, porque Aranjuez es un proceso histórico, es un jardín de jardines, es un desarrollo territorial. No podemos hablar de un solo espacio, tenemos que ver esa imagen que ha ido creciendo a lo largo de los siglos, dando lugar al espacio que tenemos hoy. Quizá el paseante, el turista, la persona que vive allí, no se da cuenta de la grandeza que tienen estos espacios, ya que se ha ido creando poco a poco a lo largo de los siglos. Sin embargo, no debemos de caer en el error de intentar dar unidad a todo el conjunto. Debemos de separar, conocer cada uno de los espacios y entender qué pasaba socialmente en ese momento para poder entender cuál es el tipo de jardinería. Esa jardinería nos va a hacer que la gestión sea diferente. No se puede tratar de la misma manera un jardín de la isla que un jardín del Príncipe, aunque tengamos que abordar todas aquellas cuestiones de gestión desde un punto de vista amplio. Hoy celebramos el Día Europeo de los Jardines Históricos. Tenemos la suerte de que Aranjuez está incluido dentro del itinerario cultural de jardines históricos, y esta asociación lo que hace es unir esfuerzos con todos los jardines que forman parte del itinerario cultural, aunando esfuerzos, aunando recursos y gestionando un protocolo de actuación más o menos parecido, de manera que todos ganemos en la gestión de estos jardines y además seamos capaces de mostrarlo y contarlo al resto del público, que no siempre tiene por qué saber la dificultad y la complejidad que tienen los jardines históricos. Dentro del itinerario cultural no solo está Aranjuez, tenemos a Lloret de Mar, distintos pazos en Galicia, tenemos a la Alhambra, Aranjuez, como digo, los jardines y el paisaje cultural, y esta red está aumentando constantemente a lo largo del tiempo. Decir que Aranjuez hay que verlo desde un punto de vista diferente al resto de los reales sitios. Todos los reales sitios tienen una característica principal y es que es la primera manera de trabajar la urbanización o el urbanismo del territorio. Hay que pensar que anteriormente los palacios y alrededores se construían, pero no se urbanizaban. Aranjuez es ejemplo, no solo en España, sino en Europa, de la gestión del territorio. Vamos a hablar de lo que es paisaje, de lo que es el territorio percibido, porque paisaje es todo, como dice el Convenio Europeo del Paisaje. Ahora vamos a ir viendo por qué se denomina paisaje. Especialmente, Aranjuez tiene una característica, y es la autenticidad. Podemos decir y reconocer en todo momento y en todos y cada uno de sus espacios cuál es el origen de ese jardín. Podemos saber en qué momento se creó, gracias a la documentación que tenemos y a lo que el jardín nos deja. Podemos reconocer en el Jardín del Rey, vamos a ir viendo distintos jardines, elementos que identifican la jardinería en esa época. No quiero olvidarme, antes de pasar a estudiar cada uno de los jardines y la relación de todos ellos con el palacio y el entorno, que vamos a ver que lo grandioso de todo el proyecto, sin olvidarme de la gestión del agua. Lo más importante, quizá lo más olvidado que se tiene de Aranjuez, porque es menos visible y porque se comprende peor, es la infraestructura hidráulica que maneja todo el territorio. Entre otras cosas, porque esta infraestructura hidráulica
se plantea antes incluso del establecimiento de Felipe II en la zona, dejando allí la corona. El agua, desde el Tajo, hace una característica especial, de tal manera que hay que regularla debido a cómo era el Tajo anteriormente, en el siglo XVI y en el siglo XV incluso, dado que esas avenidas podían transformar de manera negativa el territorio y además complicaba las actuaciones que se pudieran dar en cuanto a la producción y en cuanto al desarrollo del palacio. El agua ha sido uno de los principios de gestión desde el principio en Aranjuez. Os pongo aquí alguna de las imágenes más representativas y que todo el mundo conoce, porque la gran mayoría tiene que ver con el agua. Si vemos esta primera imagen, todo el mundo reconoce, aunque sea en pequeñito y luego lo vamos a ir viendo en más grande, el jardín de la isla, donde el corazón, el núcleo, está representado por la fuente del Espinario, agua como ornamento. La ría, recién restaurada por el equipo de arquitectura de Patrimonio Nacional, como un elemento no solo de ornamentación, sino funcional. Chinescos, como un elemento, además de los más visitados, como un elemento de referencia histórica a la influencia oriental que tenía el jardín paisajista. Y pongo además al lado del agua la imagen de Palacio Real para que no se nos olvide en todo el proceso que vamos a ir viendo que este palacio ha cambiado al igual que ha cambiado los jardines y que ha cambiado el territorio de Aranjuez. Pero, sin embargo, poseemos muchísima información que hace que valoremos la calidad del territorio que estamos estudiando. Lo primero que voy a hacer es hablar del agua, creo que es lo más importante antes de meternos en el paisaje y en la gestión propia de los jardines. Pongo varios ejemplos de que nosotros tenemos en Aranjuez una red de acequias y canales para dotar de agua a los jardines y a los riegos y entonces a la construcción del palacio, pero esto no es original en Aranjuez. La Real Acequia de la Alhambra, la Real Acequia de Moncada o la Acequia Real del Jarama, todos ellos tienen la misma estructura y la misma funcionalidad, llevar agua desde una presa, de una zona de recogida de aguas hasta los distintos puntos e incluso, en el caso de Aranjuez, llegar a Toledo. En Aranjuez el agua es valor cultural, nos permite reconocer un patrimonio que nos hace valorar la identidad tanto del territorio como de los jardines, como posteriormente de la ciudad. El agua siempre ha estado ligada al jardín, al palacio y posteriormente a la ciudad. El abastecimiento de agua, ya digo que no es original o propia inicialmente de la época de Felipe II, sino que es anterior. De hecho, Felipe II, aunque trae jardineros holandeses e italianos para la gestión del Real Sitio, conoce perfectamente, gracias a las enseñanzas de su padre, conoce perfectamente el riego medieval que se utiliza en la Alhambra. Distintos estudios dicen que ya allí Felipe II se acerca, aún cuando se produce la expulsión de los árabes dentro de la Alhambra, se acerca porque no quiere perder las huertas y dice que se queden aquellos que sepan de manejar el riego y que manejen el riego tradicional, el riego que utilizamos nosotros ahora mismo en Aranjuez, el riego por acequias o caceras. Este abastecimiento ha sido traducido a lo largo del tiempo de distintas maneras y métodos hidráulicos, utilizando canats, distintos canales abiertos o incluso la gestión más pequeña en caceras de tierra. Los famosos viajes de agua que teníamos en Madrid, esto también lo tenemos en los alrededores de Aranjuez. Quiero mostrar que el Caz de las Aves es esta pequeña línea azul que ya vemos en el anónimo de 1636 de la vista del Real Sitio. Este es el mismo
CAD de las aves que actualmente utilizamos para regar huertas y jardines. Como están escuchando a lo largo de la ponencia, huertas, jardines y agua va a estar siempre relacionado, siempre van a ir de la mano. No ha habido una época en la que Aranjuez haya dejado huertas, jardines y agua de alguna manera separada. Siempre ha estado interrelacionada tanto de manera productiva, para producir arbolado, producir plantas de flor o incluso hortícolas, como de manera ornamental. En el Renacimiento, la cuestión ornamental y de producción van de la mano, utilizando una metodología que ahora vamos a ver, de tal manera que embellecían y aumentaban la calidad de la gestión jardinera que se hacía. En esta imagen podemos ver la huerta de arriba, que se denomina así aquella huerta en donde se producía arbolado para luego los territorios que gestionaba la corona. En ella también podemos ver ya la calle de la Reina, tal y como se mantiene hoy, aunque sucesivas especies han ido cambiando a lo largo de los siglos esta avenida, la configuración y la doble alineación se sigue manteniendo a lo largo del tiempo. Aquí podemos ver que en el siglo XVII no hay todavía el territorio urbano, no se han construido todas las casas, nos falta mucha parte, lo veremos un poquito más adelante, del Jardín del Príncipe, y el Jardín de la Isla ha sufrido distintas modificaciones. Este es una vista aérea del territorio de Aranjuez con la vista del Jardín del Príncipe, rodeada por el cauce del Tajo. Aquí podemos apreciar en esta línea blanca que recorro con el puntero el CAD de las aves, que es exactamente igual hasta este punto en donde se entierra, exactamente igual que el que veíamos en el anónimo anterior. De tal manera que podemos justificar y asegurar que el tratamiento del agua en nuestros territorios, en nuestros jardines, sigue siendo el mismo. En esta diapositiva podemos comprobar que este tipo de riego no es específicamente renacentista. Esto es una cosa que en general hemos aceptado porque Felipe II se establece en la zona en el siglo XVI. Sin embargo, este tipo de riego ya está utilizado anteriormente, en la Edad Media, por el Imperio musulmán y anteriormente por los romanos. Es un riego que hay que proteger por encima de todo. Es un riego que nos hace una gestión difícil, compleja, pero enriquecedora. Nos permite mantener culturalmente la identidad del patrimonio. Podemos ver las caceras de ladrillo exactamente igual que las que tenemos en Aranjuez, en Córdoba o en la Alhambra, esta acequia real que todo el mundo conoce, pero que tiene la misma función, distribuir agua a lo largo de los distintos lugares de los jardines o de las huertas para poder hacer el riego por inundación. Quizá el riego por inundación se conozca erróneamente como un gasto de agua, pero me gustaría hacer un inciso muy pequeño para reconocer el valor que nos permite este tipo de riego, tanto medioambiental, porque genera un microclima especial, como de biodiversidad, generando y manteniendo especies que de otra manera se hubieran perdido. También hay que considerar que el nivel freático, debido al cambio climático, va variando. Nosotros podemos ir manteniendo dentro de nuestros territorios este nivel en constante equilibrio. Y además podemos hacer que en avenidas importantes de agua, el agua entre y salga por el jardín, porque el jardín es permeable al Tajo. El CAD de las aves entra por distintas entradas al jardín, pero también una vez que entra y se produce el riego, tiene distintas salidas, aliviaderos al jardín del Tajo, al río Tajo. De tal manera que podemos decir que el agua no se desperdicia, sino que se aprovecha en su justa medida.
Las huertas, como digo, desde la época de Felipe II han tenido especial importancia y en el paisaje cultural reconocido en Aranjuez aún más porque no solo eran unas huertas de producción, sino que eran una manera de estructurar el espacio. Juan Batista de Toledo, como todos ustedes saben, era discípulo de Miguel Ángel y conoce perfectamente las teorías de Alberti y todo lo que significa la volumetría, las proporciones, las dimensiones y los números. En esta época podemos decir que se reconocen nuevas ciencias, como por ejemplo la cosmología, y esto nos deja dentro de la estructuración del territorio unas imágenes muy curiosas que vamos a ver ahora y que se mantienen a lo largo del tiempo. Aquí podemos ver estas mismas huertas en distintos planos. Este primero, por ejemplo, este que estoy marcando aquí, es de la época de Felipe II y podemos ver cómo se reconoce la estructuración de una manera arquitectónica. No es gratuito, son ángulos de 30 grados que distribuyen y organizan el espacio. Esto se ha mantenido a lo largo del tiempo, ahora vamos a ver en una fotografía aérea cómo se mantiene y además le ha permitido que aunque hayamos perdido los cultivos hortícolas podamos seguir manteniendo la gestión del espacio con distinta huerta frutal. Hay que decir que estos espacios ya no los gestiona Patrimonio Nacional. Distintas administraciones hacen el esfuerzo de mantener el complejo territorial que supone toda aquella primera estructuración para seguir manteniendo esa idea de paisaje cultural. En esta lámina podemos apreciar cómo aquí también se aprecia, como tenemos actualmente, la calle de la Reina, con sus plazas exactamente igual que las que tenemos. Sin embargo, hay que reconocer que el cauce del río no tiene nada que ver con el que actualmente tenemos en Aranjuez. Esto va a modificar el territorio que nos corresponde a los jardines. En esta imagen vemos cómo esa estructura se sigue manteniendo. Esto es muy valorado a la hora de reconocer las características culturales del paisaje que nos ha permitido estar dentro de la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Hay que reconocer que en Patrimonio Nacional, también Patrimonio Mundial, es Aranjuez y el Escorial. Estas dos zonas son totalmente diferentes, no tienen nada que ver en cuanto a su creación. Felipe II, hay que decir que construye en Aranjuez recordando el paraíso terrenal. Felipe II tiene una muy buena formación, es una persona que trabaja dentro de cada uno de sus proyectos y tiene muy claro que Aranjuez no tiene nada que ver con el Escorial. Aquí genera una especie de paraíso con un lenguaje específico, de la mano de su arquitecto, con un lenguaje específico que va a ir dejando en cada uno de sus jardines. Podemos ver que el palacio, y lo pongo como ejemplo de esa transición y de esa relación con el territorio, va a ir cambiando. Pongo aquí esta línea porque podemos apreciar claramente que todavía no están las salas posteriores de creación del palacio. Sin embargo, podemos ver esa primera mitad del palacio cuando se construye en época de Felipe II. El proyecto de jardines que había anexo al palacio es una de las cuestiones más importantes que no se llegaron a desarrollar, pero que tenían un peso específico claramente reconocible y que ahora nos ha dejado unas distintas imágenes de jardines, pero que nos permiten leerlo con el paso del tiempo. Esta es la configuración final, la que tenemos ahora en el palacio, y podemos reconocer fácilmente que estas alas construidas posteriormente por Carlos III y empezadas por Felipe V no existían. En este último pongo siempre la referencia con el agua
y para explicar que la ría artificial, aquella ría que tenemos de origen, se produce de una manera natural al producirse las crecidas del río Tajo y girar en el espacio que le corresponde al palacio. Quisiera hacer un pequeño inciso al Jardín del Rey, que creo que es la joya que tenemos en Aranjuez, diciendo que aunque no podemos reconocer aquel primer jardín, aquel jardín era un jardín manierista, un jardín cerrado, un jardín íntimo, un jardín privado que mantenía un lenguaje especial con el edificio. Esta galería estaba abierta y todos los ejes estaban en perfecta armonía con el edificio, habiendo una permeabilidad y una jerarquía de espacios que permitían un ambiente especial, un ambiente de mayor entidad del que tenemos. Era el propio el jardín giardino secreto propio del Renacimiento. Este jardín se ha perdido porque cuando se construye el parterre, Felipe V tira el muro, quitándole esa posibilidad de jardín privado, pero nos deja una imagen parecida a la que tuvimos en ese momento. Las grottes fueron sustituidas por hornacinas en ese intento de acercar la corona a la época clásica. Hay que decir que el Jardín de la Isla, igual que el Jardín del Rey, es un jardín renacentista del siglo XVI que nada tiene que ver, el actual, con el del momento, ya que era un jardín propio de Folís, como se puede ver en esta primera imagen, magnificada, exagerada, para dar importancia al eje que hoy en día tenemos en la galería, con la distribución que sí que puede acercarse a la que tenemos hoy en día de las fuentes y la proporción inicial del jardín. Esta imagen es actual. Esta es de Francia y es de la Rosaleda de Marne, que es como podría asemejarse a la Folie de entonces. Pongo estas otras para decir que estos túneles de verdor eran mucho más pequeños. Ese jardín se pierde y se sustituye por otro en el que el arbolado toma una mayor importancia y una mayor un mayor peso específico y va a ser el que se va a mantener a lo largo de los siglos y hasta la actualidad. Haciendo esta referencia, aunque luego lo hablaremos en el Jardín del Príncipe, en Aranjuez, como ha dicho Ángel, una de las cosas más importantes que tenemos es el arbolado. No solo, y eso que tenemos arbolado en muchas ocasiones envejecido, no solo porque nos da información botánica, sino porque nos da una información privilegiada, y es la distancia, los marcos en las que se estructuraron aquellas calles arboladas que realmente son nuestros muros vegetales para poder entender cómo se podían construir aquellos jardines iniciales. Las avenidas arboladas y este tipo de árbol, de pies arbóreos, son muy importantes de mantener por la información que nos dan. Muchas veces, botánicamente, no son todo lo apreciables o todo lo correctos que deben de ser, pero sin embargo nos proporcionan esa imagen de columna que ya en pocos lugares y en pocos jardines históricos se puede apreciar. Aquí tenemos una imagen de la calle de la Reina y cómo desde el principio esta estructura de territorio ha mantenido esas calles importantísimas, tanto dentro de los jardines como fuera y luego en la ciudad. Pongo el ejemplo del árbol de la Trinidad, que para nosotros es una joya en cuanto a botánica, estructura y estética, porque podemos decir que gracias a este tipo de arbolado podemos leer dentro del jardín, podemos reconocer cómo era inicialmente el jardín, aunque hayamos perdido mucha de esa información. Hay que decir que luego llega el barroco y va cambiando toda la fisonomía inicial de los distintos jardines, pero lo bueno que tiene Aranjuez es que va absorbiendo toda esa información. No hemos perdido casi nada, aunque vaya cambiando. Va haciéndose una superposición de capas a modo de palimpsesto, de tal manera que podemos leerlo de una manera legible para todo el mundo. El parterre ha sufrido numerosas transformaciones. Vamos a hacer una visión muy general debido al poquito tiempo que tenemos, pero sí que quiero mostrar que el parterre siempre estuvo a espaldas de palacio.
hace un proceso de transición entre el palacio y la calle de la Reina que ya la traemos desde Felipe II, porque además esta calle es la que venía, no sé si recuerdan la imagen inicial del Caz de las Aves, o sea, es una calle principal, nos está dando todo el tiempo una idea de cómo era la distribución del espacio. El que sea un jardín a espaldas de palacio no le da menos categoría, era un jardín a la moda de la época, porque el palacio siempre estuvo orientado de manera por donde entraba la corona, mirando hacia el lugar por donde entraban los reyes, que era el final del jardín de la isla. Esto no significa que sea un jardín de menor importancia, todo lo contrario. Esto significa que es un jardín que se genera en una época determinada. Ha pasado numerosas transformaciones hasta la que tenemos actualmente, pero es verdad que en cada momento tenemos una documentación en la que podemos ver cómo se mantiene ese eje que habla el edificio con las avenidas y que mantiene la distribución, aun cuando hemos ido añadiendo distintas fuentes o distinta vegetación. En este caso pongo también esta imagen porque aunque Felipe V es el que inicia la transformación del parterre haciéndolo un jardín cerrado, es un factor determinante en este tipo de jardines, me interesa mucho la imagen del río. El río siempre va a tener algo que decir con respecto a los jardines. Y no solo el río, sino que en época de Fernando VI, la escenografía que permitía el río, se traslada a las distintas zonas del jardín. No hay que olvidar que parterre, isla e isleta, que actualmente no está restaurada, han mantenido siempre una relación estrecha, de tal manera que el jardín, en época ya de Alejandro Cuéllar, podía tener una unidad cerrada, manteniendo un patrimonio excepcional de una categoría y calidad muy elevadas. Este proyecto, aunque se pierde y no se llega a hacer, la isleta no se llega a construir, sí que nos permite ver distintas épocas por las que ha pasado el parterre. Además, es muy interesante reconocer, dentro de lo que tenemos actualmente en el Jardín de la Isla, esta idea que Juan Bautista de Toledo nos dejó inicialmente con un tridente muy marcado, muy típico de la época, muy regular, muy matemático, con esos rectángulos que se pierde, el rectángulo áureo que introduce Juan Bautista de Toledo se pierde, pero mantiene el eje y la salida de esa manera regular y ortogonal en un espacio muy complejo, anexo al palacio, que era difícil de resolver. Esto, a lo largo de los siglos, se ha podido mantener y además nos ha dejado la riqueza de un jardín posterior creado de diferente manera. Como decía, Felipe V cierra el jardín del parterre. Actualmente hemos perdido este muro que se continuaba desde el Jardín del Rey hasta justo el cauce del río y posteriormente se derriba para construir el jajá o la ría artificial que tenemos al lado, que es lo que actualmente delimita el Jardín del Parterre. Hay que reconocer que en su momento el parterre era una prolongación del edificio, eran habitaciones vegetales con unas compartimentaciones, unas puertas de madera, una estructura vegetal que eso sí era efímera y entonces se perdía en épocas, duraba muy poquito en el tiempo. Pero sí que es verdad que hemos tenido la suerte de disfrutar en distintas épocas de unos jardines totalmente barrocos. En este siguiente proceso, en el que ya vemos cómo estos son distintos proyectos, por ejemplo el de Bonavía, pero aunque no se hayan mantenido, lo que sí que podemos apreciar es cómo ya la ciudad se va creciendo, se va desarrollando, pero nunca deja aparte los jardines. Siempre hay una relación, un lenguaje, una comunicación entre la propia ciudad y la manera de estructurar el jardín. En este dibujo, aunque sea un croquis de lo que fue el cauce del Tajo, vemos
vemos que todavía no está transformado, añadiendo aquellos territorios al Jardín del Príncipe, como posteriormente se unen para desarrollar todo aquel jardín que tenemos actualmente. En el plano de Aguirre podemos ver aquella huerta que decíamos delimitada también con en época de Felipe II, con un muro, propiamente como en la Casa de Campo, hizo exactamente igual en los territorios del Marqués de Vargas, y cómo esta huerta se va a mantener luego, una vez que crece el Jardín del Príncipe, y ahora se denomina, y como se denominó en la época, Huerta de la Primavera. Hay que decir que Carlos III, que introduce la Huerta de Valencia, es el primero que deja esa imagen hortícola establecida ya a lo largo del tiempo en una zona de vega, entendiendo que la producción agrícola iba a dar servicio a gran parte de la población. Esa manera de ver la naturaleza ilustrada nos ha dejado, no en la ciudad, pero sí dentro de los jardines, numerosas huertas que podemos disfrutar, aunque sea hoy día de frutales. Hay que decir que la configuración final del río es esta, y por tanto esta es la que ahora mismo tiene el Jardín del Príncipe. Siempre este cauce ha dado una unión a los jardines, siendo totalmente diferentes. Por eso, cuando el paseante, el turista, se acerca a la zona, puede perder la idea de que son épocas diferentes. Es importante que mostremos ese paso del tiempo. La suerte que tenemos trabajando en jardines históricos es que nosotros no trabajamos solo con 3 dimensiones, trabajamos con la 4ª dimensión, trabajamos con el tiempo, y tenemos que trabajar con mucho cuidado para que no haya ninguna modificación, no dejemos impronta posterior en la gestión del jardín. El Jardín del Príncipe es un jardín de jardines. Como he dicho, ha ido aumentando a lo largo del tiempo, añadiendo distintos territorios a la fisonomía final que tenemos hoy en día. Simplemente, y porque esta charla tiene que ser muy breve y muy rápida, nombrar un poco las zonas y reconocer en qué momento se van haciendo y cómo poco a poco esas zonas se van ampliando hasta el final, hasta la zona del Parque de Miraflores con Isabel II, que es la última parte que se anexiona. Esta primera parte, que le llamamos el Español, incluye también la huerta de pabellones, con incluso la zona de los pabellones reales, que ahora mismo estamos a la espera de la posible restauración, con la avenida principal que Fernando VI ya prepara para aquellas fiestas, aquella gestión lúdica que utiliza de los jardines. La Huerta de la Primavera, que hemos comentado, sigue manteniendo su estructura, y Carlos III nos permite, gracias a su jardinero mayor, Bouteloup, nos permite tener un pequeño reducto, lo que eran los verdaderos jardines paisajistas de la época. Voy a poner en la siguiente, y muy rápidamente, un ejemplo de contraste entre los que eran en Inglaterra y lo que tenemos en el Jardín del Príncipe, para que se vea cómo es exactamente la misma influencia paisajística. Hay que reconocer cómo se distribuye el Jardín del Príncipe, Jardín VI, VII y VIII, y el Parque de Miraflores al final. Tenemos la suerte de que cada una de las épocas dejó una impronta en los distintos espacios, reconociendo el jardín propio paisajista, la influencia oriental del jardín chinesco, la belleza y la excepcionalidad de la creación por Carlos IV de la Casa del Labrador, que nuestros compañeros de arquitectura están restaurando actualmente. La introducción de nuevos territorios, siempre mirando atrás para ver cómo para poder relacionar el jardín, y el mantenimiento de esas avenidas arboladas tan importantes. Este jardín es Chiswick, es un jardín de Kent, y podemos ver perfectamente cómo nuestros jardines, dentro de los jardines paisajistas, en el Jardín del Príncipe, cómo mantienen esa estructura totalmente formal a la vez que sinuosa de los jardines iniciales paisajistas.
El IGN nos deja gran información documental que podemos ver en distintos planos, en distintas planimetrías, por lo que cada vez que hacemos una restauración, una recuperación de las huertas, de avenidas o de territorios, podemos valorar y comparar junto con la documentación escrita que existe de la época. Siempre el árbol y los distintos museos, edificios que tenemos en la zona de Aranjuez y en los jardines, nos van a dejar esa imagen de museo al aire libre. Aranjuez, sea como sea, hay que entenderlo como un museo al aire libre. No podemos olvidar que la vegetación o el agua o los distintos elementos ornamentales, las esculturas, los trazados, van independientes. Cada uno de ellos están siempre relacionados con el siguiente, de tal manera que hay una unidad, una coherencia de espacios que permiten que se pueda entender y que se pueda valorar esa calidad tan alta que nos ha permitido ser patrimonio de la humanidad. Todas aquellas fuentes que tenemos en los distintos jardines no están colocadas al azar, siempre han tenido una lectura de las avenidas principales, siempre han tenido principio y fin de ejes como elementos de puntos focales para medir el espacio. Como para cerrar esta parte histórica muy rápida, como digo, terminar con Chinescos, que es nuestra joya y nuestra zona más emblemática, más conocida, diciendo que agua, vegetación y arquitectura van siempre de la mano, intentando conseguir un equilibrio en todos sus aspectos. Viendo toda esta información histórica, que ha sido muy somera, tenemos que decir que la gestión que tenemos de estos espacios es especialmente compleja, debido a que tenemos que valorar cada uno de los espacios en la época en que se construyó o en la época en que se modificó. Para ello tenemos que basarnos en 4 pilares fundamentales, que aquí pongo en la diapositiva, para no olvidar que en ningún momento cualquiera de las gestiones que hace Patrimonio Nacional, sea en el arbolado, o sea en la gestión hidráulica o en cualquiera de sus aspectos, deja de lado la normativa. La normativa propia, la reguladora de Patrimonio Nacional, es la base que sustenta, digamos, a las demás, pero es que además, mucho antes, la Ley de Patrimonio Nacional del 82 ya dice lo que posteriormente dice el Convenio Europeo del Paisaje. Para gestionar estos espacios hay que no solo gestionar, hay que proteger, hay que conservar, hay que ordenar. Esto ya lo dice el Convenio Europeo del Paisaje, pero es una manera de recordar lo que ya dice la Ley de Patrimonio Nacional. Nosotros velamos porque el paso del tiempo no nos haga perder información. Eso no significa que no podamos utilizar alta tecnología. Lo que no se tiene que notar el uso de la tecnología en la gestión de los jardines históricos. ¿Podemos utilizar riego automático con el riego histórico? Sí, debemos de hacerlo. Lo que no debemos hacer es que se note. ¿Por qué? No es lo mismo establecer arbolado que viene de vivero en unas determinadas condiciones hoy en día y dejarlo al riego tradicional que poner o establecer unos turnos de riego que me aseguren el arraigo de la especie. Esto no solo se hace aquí, en España y en Patrimonio Nacional, esto se hace en todos los jardines históricos europeos. La tecnología y la tradición no tienen por qué no ir de la mano. Lo que tenemos que conseguir es que ambas dos estén equilibradas. Como digo, no solo el Convenio Europeo del Paisaje, que es lo que actualmente en gestión de territorio todo el mundo debe velar, sino la Carta de Florencia, que es la base fundamental en la que los artículos uno a uno nos va diciendo cómo hacer y cuándo hacer una restauración o una rehabilitación. No es lo mismo una restauración que una rehabilitación, tampoco en jardines. Tenemos que esperar y leer qué momento podemos actuar y de qué manera. Hay que decir brevemente cuáles son los datos de los que manejamos dentro de Aranjuez, porque Aranjuez, como he dicho, es muy complejo, pero además es que es muy grande.
Tenemos distintas plazas, sotos, con un ecosistema muy específico, jardines históricos renacentistas, jardines paisajistas, jardines algo más cercanos a nuestra época, que pueden parecer más recientes, pero que aún así no podemos olvidar que su gestión no es la que un parque. Nuestra protección, no solo que los jardines sean BIC, sino la misma protección que hacemos de la conservación de los jardines, como ha dicho Ángel, no nos permite el uso de cualquier manera. La Carta de Florencia nos establece cómo se tiene que hacer el uso de estos jardines específicos. El parterre, por ejemplo, de Palacio, es especialmente delicado. Es un jardín de mucha presión turística al que hay que darle una mayor importancia en cuanto a gestión y conservación. Siendo muy pequeño, tiene 2 kilómetros de borduras. El Jardín de la Isla, 25 kilómetros de borduras, con 3.000 ejemplares arbóreos. Hay que considerar que, el árbol es un ser vivo, no va a durar toda la vida. Tenemos que ir sustituyendo, tenemos que ir gestionándolo de manera que podamos conservarlo, pero hay que asumir que los árboles también se van a perder y que hay que reponerlos. Hay que decir que el Jardín del Príncipe, que es el más grande, dentro de que tiene otra fisonomía, tiene 16 kilómetros de setos. Esto nos hace depender de un contrato de conservación de setos para poder mantener ese desarrollo de la jardinería que hemos dicho inicialmente. Aranjuez y Patrimonio Nacional tiene distintos contratos de conservación para las gestiones habituales en gestión de los jardines. Por último, el convento de San Pascual, siendo un pequeño espacio, son 4 hectáreas en los que también tenemos huertas y jardines. Vamos a nombrar por encima cuáles son los proyectos más representativos, aparte de la conservación. Hay que diferenciar entre mantenimiento y conservación. La conservación tiene una filosofía por detrás que es no perder nunca información. La conservación lo que hace es velar siempre porque mantengamos esos anchos de trabajo, esos marcos de plantación, esas especies botánicas específicas, esa material para los terrizos de los caminos. Todo eso hace que sea la conservación, no el mantenimiento anual. Dentro de estos proyectos podemos hablar de la recuperación de huertas, que para Aranjuez es tan importante dentro de ese paisaje agrícola, que hacemos un mantenimiento o una conservación de esos espacios constante. Esas huertas hablan o mantienen una relación totalmente equilibrada con el jardín. Si paseamos por Aranjuez, las huertas no nos parecen una zona aparte, sino que son zonas de transición, son zonas donde se establece una jerarquía para llegar a distintos sitios, para entender cuál es la zona importante de la que es una zona de mayor producción, para recordar que la producción en Aranjuez siempre ha sido fundamental. Por supuesto, el sistema hidráulico tradicional. No podemos, cada año invertimos en la recuperación de esas acequias de ladrillo, caceras, sifones, arquetas, puertas de tajadera, compuertas de tajadera, un montón de elementos hidráulicos que son muy efímeros, que son muy débiles y que hay que mantener constantemente. Hemos hecho distintas incorporaciones de especies vegetales que se han ido perdiendo y que actualmente el cambio climático ya nos está haciendo perder. No tenemos todos los nogales que teníamos hace 25 años. Vamos adaptándonos también a esto, porque hay que aceptar que también no todo se va a poder mantener. Lo que tenemos que hacer es poder documentar todo lo que había en esos jardines y por qué se ha hecho esas transformaciones. La calle de la Reina, hemos dicho, inicialmente era de chopos, posteriormente de olmos y actualmente de plátanos. Ese proceso es lógico mientras que esté documentado. La rehabilitación de los jardines de la Fuente de Diana lo hemos hecho actualmente también. Es una zona muy visitada, de mucho valor, y hemos puesto las avenidas y la cruz principal en valor en estas últimas intervenciones. La rehabilitación de la montaña suiza, más comúnmente conocida como la montaña rusa, como un elemento principal en la aportación que hace Carlos IV al Jardín del Príncipe,
Príncipe, con aquella megaproyecto de basílica que nunca se llegó a hacer, pero que nos ha permitido dejar ruinas dentro del jardín. Quizá, si no comprendemos bien, la ruina se entiende como una pérdida de una posibilidad de haber llegado a un proyecto. Pero quizá es muy interesante introducir dentro de los jardines las ruinas para poder entender qué pasó en las distintas épocas. Además, hemos hecho la rehabilitación del cauce de la ría artificial dentro de las islas asiática y americana, siendo una de las zonas más simbólicas y emblemáticas del Jardín del Príncipe. Todo en la conservación, todas las operaciones tienen que ver con la recuperación de los paseos de Havre y las avenidas arboladas, como he dicho anteriormente. Rápidamente, como he dicho, tecnología y grandes inversiones en la gestión de todo nuestro patrimonio. Las mejores herramientas para poder no solo trabajar en épocas de emergencias, como puede ser un Filomena, en la que hemos perdido muchísima masa arbórea, y por tanto debíamos de tener a los mejores equipos de producción, de gestión de arbolado, sino para el día a día. Aranjuez y Patrimonio Nacional trabajan en una gestión mixta entre el personal de Patrimonio Nacional y las distintas empresas que colaboran con nosotros de una manera muy eficiente. En estas imágenes podemos ver toda esa maquinaria que nos permiten hacer no solo la conservación de los elementos arbóreos o botánicos que están en peores condiciones, sino los que están sanos también, porque toda la vegetación necesita un mantenimiento constante. Esto hace que necesitemos muchísimos vehículos, muchísima maquinaria, distintos procesos de tramitación, de gestión de residuos, personal muy cualificado. Muchos estudios previos, igual que hacemos los estudios previos para hacer las gestiones de conservación y mantenimiento de los distintos espacios, necesitamos saber cómo está nuestro patrimonio arbóreo, qué riesgo tiene, si tenemos ese patrimonio sano o tenemos que, por mucho que muchas veces nos cueste, tenemos que retirar algún ejemplar porque nos supone un riesgo. La testificación de todo este arbolado con tomografías eléctricas, resistografías, VTAs, con toda la tecnología que gracias a todos los proyectos que tenemos de conservación de arbolado y de conservación de jardines, nos permite tener una lectura muy aproximada de cómo tenemos las especies botánicas del jardín. No existe el riesgo cero, pero sí intentamos minimizar al máximo todo este tipo de riesgo. Por supuesto, la plantación de flor, poniendo en valor aquellas zonas más visitadas o incluso más reconocidas culturalmente por su valor artístico o arquitectónico, siempre acompañando. La vegetación en este tipo de actuaciones no debe de despistar o eliminar el punto focal que representa el elemento al que está poniendo en valor. La vegetación muchas veces lo que hace es acompañar. Como podemos ver, tanto en el Jardín del Príncipe como en el Jardín de la Isla, la plantación de flor, de distintas especies de flor. El Patrimonio Nacional hace no mucho tenía viveros tanto en La Granja como en Aranjuez, viveros que se han cerrado por distintos motivos, principalmente por el personal y luego por lo que la cuestión económica, el resultado de lo que cuesta producir una planta a lo que cuesta la gestión por contrato. Decir que cualquier trazado, sea de una bordura mínima, lleva un estudio previo de la documentación planimétrica histórica existente. Aunque sea una pequeña alineación, hay que ver en todos los procesos cómo era y qué se mantenía. Por eso decía antes que el IGN nos permite una información lo más cercana el IGN, que en su momento era la Junta General de Estadística, con aquellas hojas kilométricas, nos permite nos da una información muy cercana a lo que actualmente tenemos.
Por supuesto, el mantenimiento de estas borduras o setos no es como en cualquier otro espacio ajardinado o cualquier parque urbano. Nosotros tenemos que mantener especialmente las dimensiones de los setos, en tanto en cuanto al ancho, la altura, la dirección, las perpendiculares, porque si no perderíamos esa intención que ya Juan Bautista de Toledo nos dejó en los primeros espacios que diseñó. Aquí podemos apreciar tanto cómo se tiran las cuerdas, cómo se nivela y cómo se mesetea o se da el perfilado lateral que configura el volumen final. Como he comentado anteriormente, las avenidas arboladas, que muchas veces se ven comprometidas por el desarrollo de grandes árboles, de grandes ejemplares que han cogido esa estructura final, hay que reponerlas para no perder este paseo que quizá no se aprecie, pero que pueda parecer simplemente una zona de paseo, pero que sin embargo, al ser una doble alineación, nos da la importancia de esta avenida anterior. Esto lo tenemos en distintos puntos en Aranjuez, pero principalmente la calle La Reina, Carlos III, Avenida Reyes Católicos, Carlos IV, todas aquellas importantes tienen una doble alineación. Y luego la reposición de distintas especies arbóreas, porque lo que tiene Aranjuez es el cromatismo. Aranjuez es un lugar en donde todas las especies cambian, todas las temporadas cambian, cada estación tiene una característica, una imagen diferente. Y nosotros intentamos mantener la importancia de cada una de ellas según la época. Decir también que, aunque parezca que las praderas son resultado de una gestión peculiar, las praderas permiten una biodiversidad que no tenemos en otros lugares y en otros jardines históricos. Podemos decir que un 20% aproximadamente del Jardín del Príncipe puede decir que tiene zonas ajardinadas empradizadas. Los terrizos, como he dicho antes, y por mucha complejidad que tenga su mantenimiento, hacen que dentro de la conservación valoremos la no utilización de nuevos materiales, sino el propio o el que más se parezca al terrizo original. El mantenimiento de estas infraestructuras hidráulicas o la restauración de pequeñas zonas de trabajo, pequeños dibujos históricos, en base a una documentación planimétrica, pero incluso en base a esa documentación que tenemos en el mismo jardín, las mismas fuentes, las mismas estatuarias, los mismos elementos ornamentales nos dicen, como en este plano de Cuéllar, cómo era el escudo del León o el escudo de Castilla para poder representarlo. Esta manera, esta metodología de trabajo con plantillas es exactamente la que está utilizando actualmente el Trianon de Versalles. Lo han publicado hace muy poquito en todas las redes sociales, se ha podido comprobar cómo dentro de esa metodología de estudio de la distinta planimetría, cómo en dibujos complejos y en zonas específicas la utilización de plantillas se sigue utilizando igual que en la época. Esta es la forma de ver el proceso en el que podríamos ver la recuperación de este pequeño dibujo, en donde se había perdido por completo y cómo, haciendo el estudio y haciendo la planimetría adecuada, se pueden utilizar distintas plantillas, recuperar y volver a trazar este dibujo inicial y cómo se puede ver la simetría absoluta y el equilibrio entre los ejes dentro, en una vista aérea, dentro del mismo parterre. Hay que decir que estos dibujos ya tienen riego por goteo y, sin embargo, no tienen por qué afectar a la gestión del mismo. Por último, y cerrar un poco esta pequeña charla con el último proyecto que Patrimonio Nacional ha realizado de una manera muy pluridisciplinar, con un montón de gente que nos ha ayudado, nuestros compañeros de arquitectura, nuestros compañeros de jardines, la empresa, esa relación mixta que decíamos con el mismo equilibrio que caracteriza ahora mismo la gestión, conservación y protección de los bienes paisajísticos, ha dado como resultado una intervención bastante poco agresiva, de tal manera que hemos conseguido
mantener y asegurar la estabilidad de este tipo de elemento, que es un promontorio artificial, en donde lo que se buscaba era esas vistas propias del jardín paisajista, en donde se pudiera valorar todo el jardín, pero un poco también haciendo una escena del entorno, y cómo hemos podido hacer esa rehabilitación de la montaña prácticamente sin que se vea nuestra intervención. Si la vemos actualmente, lo único que podemos ver es esa pasamanos que no estaba en origen, pero que se pone para la protección actual del público. Es una manera de intervenir sin cambiar la información. Bueno, pues muchas gracias.